Indicábamos el tema del semáforo o los octogonales. ¿Cuál es lo mejor para el consumidor? Para hablar sobre ese tema que el día de ayer ha sido aprobado, insistimos, en el tema de del dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, para conversar sobre este detalle, estamos aquí en los estudios con el exministro de Salud, el doctor Óscar Ugarte, así como también con el director de la Asociación Elegir, Carlos Zúñiga. Vamos a hablar sobre esto en detalle, cuál es la opinión de cada una de esas personas que tenemos aquí como invitados para conocer al respecto. Doctor Ugarte, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Señor Zúñiga, también buenos días. Buenos días, muchas gracias también. Como exministro, quiero arrancar con usted, doctor Ugarte. ¿Esta situación aprobada el día de ayer en esta Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso es un avance o es un retroceso en cuanto a la reglamentación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable que se aprobó el 2013? Se promulgó el 2013, pero hasta el momento no está reglamentado. Bueno, en general es un retroceso. Yo espero que el Pleno del Congreso no apruebe estas modificaciones a la ley. La ley, tal como fue aprobada el año 2013, es una buena ley porque defiende los intereses de la población y de la salud pública en general, porque recomienda que los principales alimentos procesados contengan estándares que han sido recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La ley lo que dice es eso, que contengan estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, aunque no dice cuáles son esos estándares. Esos estándares tienen que estar en el reglamento. Y en base a los estándares, precisamente en su momento, la Sociedad Nacional de Industrias había observado el intento de los octogonales, señalando que no hay mayor estudio técnico ni base científica para que se pueda reglamentar cuáles son los productos altos en grasa, porque la OMS lo que sostiene es eso, que se tienen que precisar cuáles son altos en grasas trans, cuál es alto en azúcar, en sodio, o los bajos en esos niveles calóricos que podamos precisar. Bueno, pero eso sí está definido a nivel internacional, los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud en estos tres componentes, ¿no? Azúcar, sal y grasa, se mide en función de una porción, por ejemplo, en el caso de las bebidas, de 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. ¿Y qué cosa es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que en bebidas, digamos, gaseosas, jugos, lo que fuere, por cada 100 centímetros cúbicos debiera tener 2.5 gramos de azúcar. El problema es que eso que así había sido aprobado el año 2015 por parte del Ministerio de Salud fue modificado el año pasado. Sí, con decreto supremo incluido. Y lo ampliaron, es decir, ya no es 2.5, sino 6 gramos. Eso termina médicamente, ¿cómo impacta en la población? Afecta grandemente porque una de las cosas que está demostrado es que el azúcar es adictivo. O sea, aparte del efecto nocivo de un exceso de azúcar dentro del organismo, lo que hace es que la persona sigue consumiendo y quiera más azúcar y más azúcar. Le genera una adicción. Al elevar el mínimo permitido, según la reglamentación que se piensa implementar acá en el país, le termina generando una adicción. Es la lectura Exactamente. suya. A ver, vamos a ver qué es lo que dice, si me permite, por favor, el director de Asociación Elegir, el señor Carlos Zúñiga. Señor Zúñiga, su posición al respecto. Bueno, a nosotros desde la asociación nos parece que, si bien hay cosas cuestionables en lo que se ha aprobado ahora último, el problema radicaba en varios detalles de la ley original que habíamos señalado en su momento, porque la intención es buena, y en eso aquí con el exministro estamos de acuerdo en que la intención de querer combatir estos males no transmisibles, ¿no es cierto?, es súper importante, pero el asunto es que la estructura, el paquete de las medidas que se tienen que tomar tienen que ser suficientemente técnicas, tienen que ser probadas, y ahí es donde entramos en el debate. Para ustedes, como organización, como asociación, ¿cuál es lo que aún no está definido de manera técnica? ¿Cuál es la carencia técnica que tiene esta reglamentación que intenta el gobierno? Lo que pasa es que toda ley es perfectible, algunas más que otras, de verdad. Y en esta en específico, en su momento, la asociación hizo una observación de todas las cosas que necesitaban ser corregidas en la ley original, que tenía que ver con el asunto de... hay una serie de estudios, también papers, que dicen específicamente que cuando tú le dices al consumidor, tú puedes medir en base a 100 mililitros, 100 gramos de un producto,
pero a la hora de darle al consumidor toda la información sobre 100 gramos, lo que estás haciendo es el efecto contrario al que quieres, que es que la gente entienda para poder comparar entre dos productos de una misma categoría. Ya. O sea, si tú tienes 2 paquetes de galletas y tú en esos 2 paquetes de galletas tienes 2 octógonos, Ya. tú no sabes, si los 2 tienen octógonos, no sabes cuál tiene menos o más azúcar que el otro y no puedes compararlos porque la etiqueta no te da la información para hacer esa comparación, número uno. O sea, ustedes discrepan el hecho que solamente se quiera poner alto en azúcares. Claro, hay un tema de fondo y también eso está demostrado hasta el hartazgo, que es que las personas reaccionan. Incluso hay nosotros que queremos pertenecer a la OCDE, ahora está, ¿no es cierto?, este tema muy en el debate. La OCDE, en su Nutritional Index que ha sido el año pasado, lo que dice es que los sistemas que no solamente te dicen qué cosa es alto, sino que además cumplen con el rol de decirte cuáles son las opciones mejores, no solamente cuáles no son las mejores, sino cuáles son las mejores, son justamente las que promueven, estadísticamente hablando, mejores decisiones. Y entonces lo que necesitamos, si bien es que nos adviertan cuáles son productos que son malos, o sea, no son malos, sino que son más altos en algún nutriente crítico, necesitamos también información que nos digan cuáles son mejores elecciones, porque el objetivo final de la Ley de Alimentación Saludable, lo que dice que para eso es tomar mejores decisiones. Entonces, lo que deberían tener sus herramientas, las que incluye la ley, son herramientas que nos permitan tomar esas decisiones. Y eso no ocurre solamente con advertencias. Claro, pero las herramientas que ustedes proponen, como por ejemplo en el caso del semáforo, allí ustedes básicamente se basan en los porcentajes que indican en gramos. Los porcentajes... O sea, eso le podría orientar mejor al consumidor, a que por ejemplo... si me permite, por favor, vamos a detener la entrevista en estos momentos. Información en vivo en este momento con Sofía Gallegos. Sofía, desde la sala penal en este momento, Sofía Gallegos. Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Así es, efectivamente, nos encontramos en la Sala Penal Nacional, donde viene declarando el abogado de Nakazaki, defensa de la expareja presidencial Ollantaytamala de Heredia. ¿Cuál de las pericias contables tiene la razón? ¿La de la fiscalía o la de la defensa? Solo se sabrá en el juicio, no antes. Por ejemplo, te doy un adelanto. La pericia de la fiscalía dice que hay un patrimonio injustificado. Una de las varias razones de los errores, más allá, ojo, repito, que le han encargado a un economista que haga una pericia contable, con lo cual ya podrá sacar su cuenta. Lo cierto es que no han reconocido los ingresos como presidente de Ollantaytamala, lo cual es un absurdo. ¿Cómo van a desconocer los ingresos del presidente de Ollantaytamala? Que así hay una serie de errores que se van a ir haciendo ver en el proceso. Se sigue consultando al doctor. Sobre ese caso hacia los jueces de la segunda sala. Calculo que en los próximos 3 días. Una vez que se resuelva la recusación de la sala, se determina qué sala va a conocer la recusación del juez. El tema de la tutela. Yo quiero decir que ha señalado que es una medida dilatoria, ha señalado que se recusa y que eso es que Carguancho no puede ver la tutela porque está recusado y que todo eso está retrasando precisamente la regulación de la fiscalía. ¿Por qué es tan importante para ustedes? ¿Por qué es la tutela de derecho? La investigación preparatoria continúa todos los días. Ayer ha habido una testimonial. Se sigue analizando y haciendo diligencias con la pericia. O sea, la investigación no se ha paralizado. No se ha paralizado la investigación. ¿Por qué nosotros presentamos la tutela? Nosotros hace tiempo ofrecimos todos los testigos y documentos que obran en el Perú para demostrar cómo se hace pagos a través de operaciones estructuradas. Porque nosotros sostenemos que los pagos a través de operaciones estructuradas son a través del sistema financiero, offshore, cuentas en paraísos fiscales, etcétera, nunca en efectivo. Cuando le hicimos el pedido al fiscal, el fiscal Juárez vino acá y dijo: yo no investigo operaciones estructuradas. Luego dice: sí, yo ahora sí investigo operaciones estructuradas. Entonces nosotros volvimos a insistir: si usted está investigando operaciones estructuradas, queremos demostrar en qué consistían las operaciones estructuradas. Volvió a decir: no acepto la prueba. Vinimos donde el juez y el fiscal pidió que se postergue la audiencia porque tenía que irse a Brasil. Y en la segunda fecha señalada ya estaba recusado. Y la ley dice que mientras que el juez esté recusado, no puede realizar ese tipo de diligencia. Bien, hemos escuchado ahí al abogado César Nakazaki luego de culminar esta audiencia donde se presenta
precisamente recusar al juez Víctor Concepción Carhuancho. Esto quedará finalmente a decisión de los 3 magistrados, que se podría ya determinar un resultado en los próximos días. Simplemente Sofía Gallegos, Karen. Gracias, Sofía Gallegos, por la información que nos alcanza desde la Sala Penal respecto al caso que aún está en ciernes contra el expresidente de la República, Ollanta, así como la ex primera dama Nadine Heredia. La recusación al juez Carhuancho era, parecer, inminente respecto, desde que se hizo esta especie de contradicción, idas y contramarchas, cuando se hizo el tema de la incautación de la propiedad de Ollanta. Veremos en qué termina este caso, porque tiene aún para ratos. Pero continuando acá con el tema que nos convoca en estudios, el tema de la ley de alimentación saludable, ley de promoción de alimentación saludable, que el día de ayer el Congreso de la República, en su Comisión de Defensa del Consumidor, terminó aprobando esta medida de los semáforos, poner el rojo, amarillo o verde según los porcentajes que contiene de ingrediente de azúcar, sal, así como grasas saturadas o grasa trans. Señor Zúñiga, nos señalaba su posición al respecto, que sería mucho más atractivo o mucho más fácil para usted que pongan porcentajes calóricos. Lo que pasa es que cuando tú diseñas una política que tiene que ver con información para el consumidor, tienes que verla justamente desde la comunicación. Y para cuando tú eres chico, cuando tú vas al nido, te enseñan a cruzar la pista, ¿no es cierto? Y esa es una de las primeras codificaciones de colores que aprendes en tu vida. Que es verde, ya sabes lo que significa, creo que todo tu audiencia sabe lo que significa, amarillo igual y rojo también. La idea es aplicar ese conocimiento, que es un conocimiento básico, y llevarlo al etiquetado. ¿Para qué? Yo sé que se está diciendo de que tiene demasiada información la etiqueta, que tiene muchos números y letras, ¿no es cierto? Y que es muy convoluta, pero en resumen lo que está sucediendo es que eso te permite desde lejos, en una góndola que está llena, por ejemplo, no sé, de lo que quieras, jugos. De esa góndola de jugos, tú inmediatamente puedes identificar cuáles son los que tienen todos verdes, o sea que son bajos en, cuáles tienen amarillos y verdes, con lo cual sabes tú cuáles son normales o bajos en, o cuáles tienen rojos, y eso si quieres los empiezas a evitar. Pero te permite tomar la decisión visualmente hablando, sin leer ningún número. Ya, a ver, si me permite, ahora con el exministro Óscar Ugarte, la explicación podría tener asidero. Sin embargo, también está por otra parte la confusión que desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo, se estima que se podría generar al ponerte valores, al ponerte gramos, porcentajes, con décimas. Pero yo recojo lo que señala el señor Zúñiga respecto a lo que podría ser, cómo tipificar cuál es alto en grasa, alto en azúcar, cómo poder tipificar todo eso. A ver, hay dos discusiones ahí. La primera es cómo se sabe qué cosa es alto y qué cosa no es alto. Claro. Con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Ya. Lo que pasa es que el ciudadano común y corriente no va a recordar ni va a distinguir si es 3 gramos es alto, si es bajo, etcétera. Entonces, lo que plantea la norma ya aprobada por el Ministerio de Salud es, debe contener esa información, pero debe decir claramente, ¿es alto o es bajo? Pero no manda a contener la información, ese es justamente el problema. Claro, pero, no hay ninguna obligación. Pero ahora, les planteo lo siguiente, pero acá hay una situación bastante complicada, porque la información que nos compartió usted también me preocupó cuando conocimos, por ejemplo, cómo es que el mismo gobierno aprueba una ley en base a unos valores establecidos por la misma OMS, y luego el 2017, mediante decreto supremo, termina incrementando los valores, lo modifica. O sea, si vamos a querer implementar el tema de los octógonos, tendría que también volverse a los anteriores valores conforme se aprobó la ley. De mi punto de vista es parte de lo que hay que hacer. Pero vamos a otro tema, que aparte de qué cosa es lo más fácilmente comunicable, y decir alto o bajo es más directamente comunicable, incluso para niños, el tema termina siendo el siguiente. ¿Por qué el Congreso tiene que aprobar el reglamento? Porque esto es reglamentar la ley. El señor Zúñiga ha puesto el ejemplo de los semáforos. ¿Cuál es la ley de transportes que entra a la especificación de la simbología del transporte? ¿Acaso en la ley de transportes dice y se aprueba que prohibido doblar a la izquierda es una flecha doblada con una raya roja al centro? No. Eso lo reglamenta el Ejecutivo.
Exactamente. Aquí el Congreso está excediendo sus funciones. Pero acá también el tema es un tema de debilidad del mismo Ejecutivo al no implementar en su momento la reglamentación de esta ley. Pero si me permite, señor Ugarte, señor Zúñiga, vamos a la pausa en estos momentos y volvemos con esta entrevista. Vamos a continuar con el tema. Pero antes, tengo que dar a conocer la lista provisional que ya ha sido presentada de manera oficial por el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. ¿Hay sorpresas o no hay sorpresas? A ver, saque su conclusión. Ahí está en la pantalla la lista. Carlos Cáceres, José Carvalho, Pedro Galese, Luis Abrán, Luis Advíncula, Pedro Aquino, Miguel Araujo, Andrés Carrillo, Wilder Cartagena, Aldo Corso, Cristian Cueva, Jefferson Farfán, Edison Flores, Paolo Hurtado, Nilson Loyola, Sergio Peña, Andy Polo, Cristian Ramos, Alberto Rodríguez, Raúl Ruiz Díaz, Sanderson Santamaría, Renato Tapia, Miguel Trauco y Osimar Yotún. Son los convocados o los que integran esta lista provisional. No está Claudio Pizarro, no está para muchos que querían que también esté Cristian Benavente, no se encuentra ninguno de los dos. Y de esa lista existente solamente va a volar uno. Es la lista que tenemos en estos momentos, que ya ha sido presentada de manera oficial por el director técnico de la selección de fútbol, la lista provisional. Claro, y sobre todo ya estaremos conociendo transcurso de las horas finalmente quién podría ser desembarcada de este coche que aspira a llegar hasta Rusia 2018. Vamos a la pausa, 10:31, volvemos con más. Grita costa, sierra y selva. En estos momentos, algo importante que informar, que llegó la hora Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, locales en preventa desde 9, 16 y 25 metros cuadrados, con una mínima cuota y financiado. Informes al 01-468-6104, al 930-645160, al 973-871628 o visítenos al Facebook Plaza Unicachi Este. Son las 10 de la mañana con 35 minutos. Vamos a la información. Más noticias con Sofía Gallegos en estos momentos. Sofía Gallegos, te escuchamos. Bien, ¿cómo están? Así es, información en vivo. En estos momentos sale el fiscal de lavado de activos, Rafael Vela, que finalmente toma la palabra luego de esta audiencia donde se pide la recusación para el juez Richard Concepción Carguancho. Escuchen. También debe entender en el momento que nos encontramos y darle una prioridad a la solución, ¿no? A lo que es la decisión respecto a los argumentos que están expuestos durante la audiencia. Es evidente para el Ministerio Público que esta forma parte de circunstancias en las que se busca impedir de que arribemos hacia esa decisión final. Doctor Vela, disculpe, finalmente Nakazaki dice que si en verdad fuera una medida dilatoria, usted ya lo habría denunciado, que más allá de pronunciarse en la prensa no han tomado ninguna medida. Bueno, lo hemos dicho el día de hoy. Claramente es el ejercicio regular de un derecho plantear una tutela. Pero la consecuencia objetiva estuvo en relación a las preguntas que hizo el colegiado. El colegiado le hizo la pregunta clara. ¿Se ha resuelto la tutela de derechos planteada? No. ¿Y por qué no se ha resuelto? Porque el juez está recusado. ¿Y por qué no se ha resuelto la recusación del juez? Porque la sala también está recusada. Entonces es evidente y objetivo el entorpecimiento que hay. Así que está absolutamente claro para nosotros de que esta circunstancia no debe ser permitida dentro de un ejercicio abusivo. Hace la consulta, ¿por qué no debería de pasar el pedido de los Humalas hoy de recusar a la sala penal? Porque no tiene ninguna base, porque lo que se está tratando de hacer es encontrar una interpretación en la sentencia del Tribunal Constitucional que no ha regulado ni ha decidido absolutamente nada con el apartamiento del juez. Es más, como para ustedes es público, siempre la preocupación del Ministerio Público fue la de que esta era una estrategia para apartar al juez Concepción Carguancho de la investigación. Y no solo al juez Carguancho en esta situación, sino también se busca recusar a la Sala Superior que confirmó la medida de prisión preventiva en su oportunidad. Incluso los señores magistrados del Tribunal Constitucional dijeron que este era un escenario tremendista, que no tenía ningún asidero. Bueno, efectivamente, dentro de la decisión del Tribunal Constitucional no hay ninguna referencia a que los jueces no están en condiciones de poder seguir conociendo los incidentes. En la medida que lo único que se ha hecho, cosa que es además bastante criticable y discutible, es que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una cuarta instancia del Poder Judicial. Y como tal, está más bien ejerciendo poderes de reexamen. Y si fuera así, cualquier juez al que se le revoca o se le anula una decisión estaría impedido de poder seguir conociendo la tramitación y sería un gravísimo precedente para nosotros. Doctor, pero estamos metidos como prueba en carpetas de una mañana llegaría además a un
le hace la consulta de que el día de mañana llegarían más audios que se veían para las investigaciones contra la expareja presidencial. De remisión de los audios de las declaraciones del señor Mameli y del señor Migliaccio ya se encuentran en Brasilia y están expeditos para ser enviados al Perú, de tal manera que estamos a la expectativa de que ese trámite se cumpla, ¿no? Y que por supuesto exista la prioridad correspondiente, porque de hecho estamos ante la necesidad de que se incorpore rápidamente. Solamente tienen que ser remitidos, ¿no? En el caso de uno de ellos, según recuerdo, se hizo en castellano, en el otro sí tiene que ser objeto de una traducción, que tenemos la prioridad máxima en los peritos traductores como que. Ahora, ¿por qué para ustedes los fiscales procedía el desalojo de bala de sus casas? Se lo pregunto. Bueno, mire, porque ellos quieren hacerse pasar por víctimas. La gente se puede... No, mire, yo quisiera en su momento expresar las razones que el Ministerio Público tuvo, que estaban además trasentadas en la decisión judicial y en el requerimiento correspondiente. Sin embargo, yo soy el fiscal que va a conocer la incidencia de la apelación y creo que todas las explicaciones, como corresponde, se darán dentro del desarrollo de la audiencia. Sin embargo, nosotros estimamos que es una medida siempre compleja, polémica. Detrás de cualquier medida de esta naturaleza siempre hay un cierto contexto en el que puede existir lo que usted dice, una estrategia de victimización, pero el Ministerio Público no actúa en función de ese tipo de consignas, sino de su deber de legalidad. Solamente debo decir de que esto obedecía a la planificación estratégica del Ministerio Público, de culminar con la investigación preparatoria. Gracias, Sofía Gallegos, por la información que nos alcanza. Sigue el tema, el escándalo político legal que le rodea al ex presidente de la República, la ex pareja presidencial, Ollanta y Nadine Hereda. Mientras tanto, también seguimos aquí con otra situación hasta escandalosa para muchas personas por la forma como es que el Congreso de la República ha terminado aprobando en la Comisión de Defensa del Consumidor esta modificación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para implementar el tema de los semáforos. Les planteaba a ambos invitados aquí en nuestros estudios, al exministro de Salud, Oscar Ugarte, así como el director de Asociación Elegir, el señor Carlos Zúñiga. El problema también parte porque esta ley se aprueba, se promulga el 17 de mayo del año 2013. No estamos hablando del año 2017, hace prácticamente, exactamente hace 5 años. Hoy estamos 16. Hace 5 años se prueba esta ley, se promulga la ley. Sin embargo, la misma ley te dice que 60 días posterior a la promulgación tenía que implementarse el reglamento y 60 días posterior a esto tenía que comenzar la aplicación a las empresas. Pero ni uno ni lo otro se ha hecho. Han pasado 5 años. Hay un problema adicional, y yo quiero remarcarlo. Modificar la ley a estas alturas va a hacer que pasen otros 5 años en que se aplique. Pero la comisión ya le terminó modificando. Pero por eso mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Leyes de este tipo requieren pasar por organismos internacionales. La Organización Mundial de Comercio tutela la legislación de los diversos países en función de acuerdos internacionales que el propio Perú ha suscrito. Eso es parte de la demora de la reglamentación de la ley de la ley vigente. ¿Ya? Así ha sucedido, por ejemplo, con la ley de medicamentos. Pasó 3 años hasta que terminó de reglamentarse porque tuvo que pasar por el Pacto Andino, pasó por la Organización Mundial de Comercio para que se compruebe que no viola ninguna norma internacional. Bueno, si ahora se modifica la ley y se pretende modificar además el reglamento, lo que va a suceder es que tiene que regresar a todo el proceso a nivel internacional de consulta y comprobación. Por lo tanto, vamos a quedar sin ley. Señor Zúñiga, yo veo que usted tiene una posición bastante contraria a lo dicho por el exministro. Lo que pasa es que aquí hay un factor muy importante, o sea, es una falacia decir que va a demorar 5 años más, y hay que decirlo muy claro. Pero si la primera ley está demorando 5 años. Claro, lo que pasa es que tenemos, por un lado tenemos un problema en el país. En general hay muchas leyes que tienen reglamentaciones, se supone, de 60 días y no ocurren nunca, y hay que están durmiendo el sueño de los justos, que tiene que ver con algunas intenciones detrás, ¿no es cierto? Hay intereses de por medio, eso suele suceder. Pero cuando hay voluntad, incluso cuando salió el decreto supremo, que de por sí ya estaba cambiando el tema de los parámetros, el reglamento salió en menos de 60 días. O sea, si existe la voluntad, se hace. Ahorita lo que debemos hacer... ¿El problema quién es? ¿El mismo Ejecutivo? El problema, nosotros en su momento, y en eso sí estoy de acuerdo con el doctor Ugarte, lo que sucedió cuando salió el decreto supremo, dijimos, tú no puedes por reglamento, no puedes vía decreto modificar lo que la ley ha dicho de otra manera. Claro.
Pero si la ley tiene el problema, entonces lo que tenemos que hacer es regresar un paso atrás y modificar la ley. Pero, y hay que levantar ese debate porque en su momento esa ley no fue evaluada de la manera correcta y fue sacada a patadas. Justamente por eso tenía la cantidad de problemas que le encontramos. Me hablas de la reglamentación. No, te hablo de la ley original del 2013. Esa ley tenía que ser arreglada porque tenía un montón de problemas. Porque el tema de la reglamentación también, con lo que se armó el escándalo, también partió por otro escándalo. Claro, acá el problema es... Bueno, está claro que eso sí es una falacia. Decir que el problema estaba en la ley original del 2013 es una falacia. Porque la ley es muy clara. Plantea, en principio, la necesidad de la defensa del derecho a la información y a la alimentación, particularmente de los niños y adolescentes. O sea, centra ahí su atención. Establece 13 prohibiciones en cuanto a la... Y complementa con un conjunto de otras actividades, como por ejemplo actividad física en los colegios, educación. Involucra al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación también la norma. Adecuación de la currícula educativa que sí está implementada, pero a media caña. Y el punto de fijar los estándares, la ley dice muy claro, y eso no es ninguna falacia. Se adecuará a los estándares aprobados por la Organización Mundial de la Salud. Eso no dice la Organización Panamericana de la Salud. Y hay no, es mentira. Hay múltiples estándares dentro de la propia OMS. Es una cosa que debería estar muy claro. Cuando uno dice, y esta es una cosa que se está repitiendo muchísimo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para los efectos de reglamentación, es lo mismo. No hay información contradictoria. Mundial de la Salud tiene múltiples estándares en diferentes regiones. Y eso no se está diciendo claramente. La Organización Panamericana de la Salud es la autoridad de la Organización Mundial de la Salud en las Américas. Tiene una representación para las Américas, no es y punto. Cuando uno evalúa las experiencias internacionales... Pretender desconocer eso sí es una falacia. No, una falacia es decir cosas que no dicen en la ley. De modificar la ley, ¿en favor de quién? ¿Por qué ese interés? ¿En favor del consumidor? No. Sí, claro, porque nosotros merecemos información para hacer elecciones informadas. Regulación y podría vender lo que quiera vender, como lo viene haciendo. Más allá de las teorías conspiranoicas, el asunto es que faltaba información en la ley. Para el usuario. Pero la conspiración, acá ¿de quién sería? Me quedo en las ideas conspiranoicas. La conspiración ¿de quién y contra quién sería? Porque fíjese, me sostengo lo mismo. O sea, hay una ley aprobada según parámetros establecidos en la OMS. Esa es la base de la ley aprobada en 2013. Sin embargo, 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski emite el decreto supremo en la cual eleva los estándares mínimos, pero hay una ley que está con otros estándares aprobados. O sea, totalmente cuestionable, eso sí. Otro problema. Es un error, que era justo lo que estaba tratando de decir antes de la interrupción, que era que como originalmente la ley tenía un problema, en el momento en el que se trata de parchar de una manera incorrecta se genera un segundo problema. ¿Cómo tenía que ser revertido? Regresando justamente a revisar la ley original para corregir los problemas. Esto, gracias al cielo, a alguien ha escuchado y se le ha ocurrido hacer esa revisión. Pero en el asunto se ha hecho un entrampado, una mazamorra, y de ahí es donde tenemos que aprovechar justamente el hecho de que todo está en este punto para poder obtener de ahí algo mucho mejor, en función a su efectividad, en favor del consumidor, para que reciba la información que, para empezar, la ley original ni siquiera obligaba a las empresas a poner. Y acá hay un tema muy claro. La ley original, que dice que tienes que poner los octógonos en las etiquetas, solo dice que tienes que poner los octógonos. El Perú no tiene normativa de etiquetado nutricional de ninguna clase. No tiene ninguna empresa ninguna obligación de poner contenidos nutricionales en la etiqueta. Y eso nosotros lo dijimos en ese momento, y ¿sabes qué nos respondieron los autores de la ley? Que eso no era necesario, que las empresas ponían lo que querían. Vamos a empezar para poner en orden las cosas. ¿Cómo puede ser este razonamiento que si la ley dice algo y viene un reglamento que dice algo contrario a la ley, hay que modificar la ley? Es absurdo. Eso no es lo que he dicho. Lo que hay que modificar es el reglamento. Pues, entonces, ¿por qué modificar la ley? La ley dice muy claramente que tiene que ser de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Pero lo que señala el señor Zúñiga es que hay muchos vacíos en cuanto a desde la aprobación de la ley a la implementación misma con el reglamento. Los vacíos de toda ley, porque las leyes no pueden entrar a los detalles, los aprueba el reglamento. Pero el reglamento no puede ir contra la ley. Ni supercederla. Y los vacíos no se pueden rellenar con reglamentos. La ley manda y el reglamento especifica. Es que no hay ningún vacío en decir cuáles son los estándares. Está clarísimo. No, para empezar, que no haya información en la ley y que no te obliguen es un vacío de la ley que nunca fue corregido ni quiso ser corregido. Cualquier estándar a nivel internacional... Estoy hablando de información en etiqueta. Que lo asume una ley,
como ahora, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantean un conjunto de estándares a nivel internacional, el Perú los ha hecho suyos. Y por lo tanto, esos objetivos aprobados a nivel internacional ya son parte de los objetivos políticos del país. Eso se tiene que reglamentar para el país. En cuanto a los vacíos y reglamentaciones que tiene que haber en cuanto a esa ley, la Comisión de Defensa del Consumidor, les planteo la pregunta a los dos, ¿estaría llenando ese vacío dejada por la ley con esa aprobación del día de ayer? No. Sí. Desde mi punto de vista... A ver, sí, a veces no ponemos de acuerdo, ¿sí o no? No vamos a poner de acuerdo. Creo que no nos cada vamos a poner de quien acuerdo. diga lo suyo. ¿Por qué no? Yo digo que no, porque lo que está haciendo es tergiversar la ley. Y por lo tanto, lo que está aplicando son, en varios criterios, modificaciones a los estándares y a otra cosa que es elemental. Es en función de qué cantidad de alimentos se definen los estándares. Ya. Y eso está clarísimo y viene siendo la práctica. Por cada 100 mililitros en el caso de bebidas, por cada 100 gramos en el caso de sólidos, para los diferentes valores, ¿no es cierto? Eso estandariza. Claro. Y lo que ahora están planteando es que se establezcan porciones, que no se sabe, porque dicen que se formará una comisión que establezca las porciones, entonces va a haber valores de una porción de 100 gramos, otra de 200 gramos, de 300 gramos, entonces... Pero tendría que ser sobre un límite, un mínimo permitido. Esa es justamente la confusión que está metiendo la ley. ¿Por qué sí? La confusión... Señor Zúñiga, solo quiero que me responda eso. ¿Por qué sí estaría llenando ese vacío la Comisión del Congreso? Porque estamos justamente hablando del tema de las porciones. El asunto de comparar de 100 con 100 gramos en productos que no pesan lo mismo genera más bien una confusión. Tendrías que hacer una regla de 3 para poder comparar 2 paquetes de galletas, por ejemplo. Eso es lo que está arreglando para empezar la ley. El tema de enfocarlo desde la porción consumida y no una cantidad arbitraria que no es la que consume el consumidor, vale la redundancia. Ese ya es un vacío que se está llenando. Por otro lado, nos está comunicando qué productos son bajos en en un nutriente crítico. Eso la ley original no lo tenía considerado. Visualmente no había cómo comunicarle al consumidor. Tercero, le estaba dando al consumidor que quería leer la información adicional que la ley anterior simplemente nunca garantizó. Bueno, aquí se me permite, sí. Acá en la región, por ejemplo, solamente hay países como Chile, Ecuador, Bolivia, que tienen reglamentado el tema de los semáforos o el tema de los estándares en cuanto a los valores permitidos. Y ese es otro tema muy importante. Por ejemplo, México ha implementado el tema así de los valores, de las porciones, en base a lo que se intenta poner aquí, lo que se aprobó en el Congreso de la República. Y allí mismo, en México, han cuestionado el impacto sobre la población, porque en sí no hay mayor eficacia. Allá por lo menos problema que el 85% de la gente no sabe lo que está leyendo. México tiene un tema muy particular, o sea, tiene un problema político bien particular en la aplicación de la norma. Ahorita está en la discusión de si es voluntario o no. Es un rollo enteramente diferente. Lo que tenemos que ver es justamente en el mundo cuáles son las experiencias exitosas de etiquetado frontal. Hay etiquetado frontal obligatorio y voluntario en el mundo. La mayoría son semáforos. En segundo lugar están los GDAs, que es este otro sistema que le gusta a la industria, que es todo de un solo color, que no se entiende muy bien. Y en tercer lugar, bueno, no en tercer lugar, muy por abajo, hay un solo país que tiene octógonos, uno, que no tiene ni 2 años la implementación y que la documentación del primer año del propio gobierno chileno, que el gobierno peruano no ha tomado en consideración tampoco, dice que genera confusión a la hora de entender qué cosa significa el octógono. Eso lo dice el gobierno chileno, no yo. Entonces, cuando uno habla de establecer políticas para generar una mayor eficacia a la hora de comunicar, lo que tienes que hacer es leer la evidencia que generan los propios gobiernos que implementan las medidas. Y Chile está diciendo de que si bien hay un impacto, también genera confusiones que aquí no queremos corregir. Señor Ugarte, y evidentemente usted tiene la ley en la mano. Así es, para demostrar que no es cierto lo que dice el señor Zúñiga. Porque la ley en su artículo 10 dice muy claro sobre las advertencias publicitarias. Y lo que dice en las advertencias publicitarias, dice, en la publicidad incluida la que se consigna en el producto de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans, etcétera, etcétera, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible la siguiente frase según el caso. Alto en sodio, azúcar, grasas saturadas, evitar su consumo excesivo. O contiene grasas trans, evitar su consumo. Yo me sé eso de memoria. ¿Sabe qué no dice? ¿Cuánto? Eso es lo que le acabo de decir. No hay información. ¿Me permite terminar? Sí, claro. Pero no diga que he mentido cuando usted no ha leído nada que me contradiga. Absolutamente. ¿Verdad? Porque lo que ha dicho es que la ley no establece mecanismos
de advertencias. Esa es la en ese no, sentido. de información. No ponga palabras en mi boca, señor. Lo que está diciendo la ley es clarísimo que tiene que poner ese tipo de advertencias. Ya. Alto en tal, alto en tal, alto en tal. Ahora, entre dos Eso, altos, lo que ¿cuál es tiene- más alto? ¿Lo dice la ley? A ver, dígame dónde El dice. reglamento lo establece. El reglamento. No, porque no puede superseder la ley, señor. Justamente- Usted sabe de leyes. La ley dice Además, solamente que tiene que ir la advertencia, además, no la información. Antes dijo que se establecía solo la Organización Mundial de la Salud y no la OPS. Falso. Lo que dice la ley, dice respecto a los estándares, es, contado a partir de la vigencia, las recomendaciones emitidas por el Organismo Intergubernamental en Salud, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, que es exactamente sujeto lo mismo. único. Es exactamente lo mismo. Lo cual, de hecho, era un candado. Vamos a escuchar lo que, Sí, Yo claro. creo que que él termine la idea del señor más Ugarte, el representa a la ministro. industria que a ningún consumidor, porque todo lo que dice es a favor de la industria. Yo creo Y que lo usted estamos- presenta al autor de la ley cuyo nombre está en el papel que acaba de traer, No, señor. el autor de la ley, señor, es el Congreso. No, Porque eso lo aprobó el Congreso del año el 2013. autor de la iniciativa. No, el que está en el nombre de su papel. La iniciativa puede ser de cualquiera. Y la van a defender con uñas y dientes porque es su hijo. El ejecutivo es quien propone cuando hay necesidad de votaciones. Y en este caso, el Congreso lo aprobó. Ya, pero... Lo que esta modificatoria lo que quiere también. decir es que es falso lo que él ha dicho antes. Pero lo que, puede que mostrar. la ley dice que era la Organización Mundial de la Salud y no la OPS. Y dice Sí, clarísimamente... eso está consignado en la ley. Sí, Así en realidad es, la eso ley, está sí. consignado en la ley. Y lo que dice también es que tiene que tener advertencias que diga alto en tal, alto en tal, alto en tal. ¿Cuánto es alto? Eso lo dice el reglamento. Ahora, en el tema de los semáforos, por ejemplo, ahí hay mucha discrepancia en cuanto a las porciones que pueda generar una confusión. Sin embargo, por ejemplo, viendo la experiencia de Ecuador, Ecuador implementó los semáforos. Sí. Y fue alabado por la OPS por eso. Pero implementó los semáforos, pero de una estrategia que pareciera ser que tendría que unificarse acá en el Perú el criterio. Porque por una parte, el Ejecutivo plantea altos los valores según OMS, alto en grasas, alto azúcar, alto en sodio o alto en sal. Y por otra parte es el Congreso con la Sociedad Nacional de Industria que plantea el tema de los semáforos por un tema de las porciones calóricas. Pero Ecuador lo que plantea es el semáforo. Y en el semáforo incorpora alto en grasa, alto en azúcar y alto en sal o sodio. Bueno, eso está en la... en la modificatoria también, ¿no? que lo que me voy es, acá estamos discutiendo cuál es mejor, los octógonos o el semáforo, de acuerdo a cada posición. Sin embargo, Ecuador implementó, unificando la pelea que tenemos en el país, en distintos grupos políticos o sociales, Ecuador implementó. O sea, tiene el semáforo, sí, pero como propone el Congreso, como propone la Sociedad Nacional de Industrias, pero también tiene la referencia del peligro en la salud, como lo plantea el Ejecutivo. A ver. ¿No podríamos aquí en el Perú llegar a ese punto? Eso sería, o sea, lo que tú estás diciendo sería el punto ideal, pero para eso tendríamos que hablar con las personas que no quieren que se toque la ley original. Y ese es el problema de fondo. Los extremos nunca aportan al debate. Y el problema es que hay un extremo que busca que se mantenga tal cual. El semáforo ha incorporado, porque originalmente no tenía las palabras, me parece, en el momento en el que se ha empezado a trabajar este tema, no tenía las palabras, que ahora sí tiene, dice alto, medio y bajo también, que es justamente el poder sumar azúcar alto, color rojo, o medio azúcar, color amarillo. Pero sin los números que te terminan generando una confusión, como sostiene el Ejecutivo, señor Ugarte. Sí. El problema de fondo, en realidad, no es si semáforo u octógono. Es un tema secundario, desde mi punto de vista. El problema es la información. Exactamente. No llega al consumidor. ¿Qué cosa es lo que se informa al ciudadano? Porque el ciudadano puede no entender ni uno ni otro si es que no se explica adecuadamente. Y lo que tiene que ver con la defensa del consumidor, con la defensa de las personas y de una alimentación saludable, es cuál es la cantidad de grasas, de azúcar, etcétera, permitida de acuerdo a los estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué sostiene la ley? Eso está en la ley. Está bien. Esa es la ley original. Acepta que la OPS. No, la OMS también refiere a la ley. OMS, OPS, que es una institución única. Vuelve a hacer un juego de palabras para no reconocer que la norma, la ley, establece que lo que recomiendan los organismos internacionales, un organismo internacional, la Organización Mundial de la Salud, Panamericana de la Salud, cuya filial en América es la Organización Panamericana cuya representación. de la Salud. Pero así ojo. Y eso no hay ninguna diferencia. No. Tendría que demostrar que hay una diferencia
entre la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Lo que se puede hacer es fácilmente entrar a Google a buscar los estándares que tiene la OMS en todo el mundo. No es necesario. No es otra discusión. El problema es que la ley, perdón, sí es la discusión. El debate es que en la ley hay un candado para las personas. El debate es por qué no se quieren corregir la ley original. Porque hay personas que no quieren que se toque y que defienden una posición desde el 2013 a pesar de que hay errores identificados por 5 bancadas en este gobierno. Porque ese no es un tema de que una bancada en específica. Lo que quiere decir error es lo que no le gusta a la industria. Bueno, lo que quiere decir error es la información que falta para el consumidor. Eso no es cierto. Y eso lo da el reglamento. Y entre esta polarización, estos extremos que estamos percibiendo ahora mismo en el debate, así como también en el aspecto público-político, termina perjudicando netamente solamente al consumidor. Pero por supuesto. Porque seguirán pasando más años hasta que se discutan, seguirá el tema, va a pasar la plena del Congreso. Por eso. Porque estas modificaciones van a tener que pasar nuevamente. Y mientras tanto el país va a seguir incrementando en tasas de anemia, en tasas de obesidad, de sobrepeso, de diabetes. O sea, hay otras enfermedades colaterales que se generan por esos problemas que lamentablemente, si no nos ponemos de acuerdo, si vivimos en los polos opuestos, en extremos, nunca vamos a llegar a nada. Hasta que haya voluntad de diálogo y voluntad política, vamos a estar aquí. Pero para variar, el gobierno de renunciante de Pedro Pablo Kuczynski termina empeorando más la situación cuando termina emitir un decreto supremo, cuando aumenta los mínimos permitidos para el tema de las calificaciones. Que debiera ser corregido. Exactamente. Para terminar, señor Zúñiga. Bueno, simplemente lo que te decía, ¿no? Se necesita no estar mirando el tema de los extremos y no pensar que las leyes que uno propone son infalibles, sino empezar a dialogar. Empezar a dialogar y además con la evidencia nueva que se ha generado, porque con eso recién vamos a poder perfilar y aprovechar justo este momento para tener una ley que de verdad funciona, más allá de lo que sus autores dicen originalmente. Señor Ugarte, para terminar. Bueno, mi posición es muy sencilla. La ley debe ser mantenida, no debe modificarse y eso no nos producirá, por lo tanto, ningún retraso. Y hay que permitir que el Ejecutivo termine de reglamentar en el sentido de lo que necesita, porque es su función. Si el Congreso se mete a reglamentar, está invadiendo funciones del Ejecutivo. Bien, muchísimas gracias por su presencia. Vamos aquí en nuestros estudios. Ha sido la entrevista, un debate bastante acalorado, estalturado. Podemos desacalorar eso, entre el exministro de Salud, Óscar Ugarte, y el señor Carlos Zúñiga, director de la asociación Elegir, respecto a este dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del Consumidor para implementar el reglamento de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que desde el 2013 hasta el momento no está en marcha, porque simplemente hay bastante dejadez, bastante desidia por parte del Ejecutivo, además que no tiene el tino político para que pueda convocar a todas las partes competentes para implementar algo que directamente a usted y a mí, a todos nosotros, tiene que beneficiarnos en el tema de salud pública. Vamos a la pausa, volvemos con más exitosas noticias.